Hola, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Familia en casa, Omega en casa. Hoy vamos a comenzar con la carta a los Efesios. Vamos a cambiar un poquito de estudio. Los invito para que allí en sus Biblias busquen en Efesios capítulo 1, verso 1 y 2. Efesios 1, 1 y 2, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no únicamente escribió esta carta a los Efesios, sino la mayor parte del Nuevo Testamento. Ya desde el capítulo 13 del libro de los Hechos, ahí es donde comienza de alguna forma la vida de Pablo en cuanto al servicio. En el capítulo 9 sabemos que ahí él tuvo un encuentro con la persona de nuestro Señor Jesucristo yendo a Damasco, y después tuvo un tiempo ahí esperando en el Señor las indicaciones, lo que Dios le tenía preparado para su vida. Entonces Pablo no únicamente escribió Efesios, sino mucho del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo sabía quién era en el cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante para ti y para mí, saber quiénes somos, cuál es nuestra parte, nuestra función en el cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo estaba consciente tanto de su posición como de su papel para con la iglesia, en cuanto al mandato, en cuanto al propósito de nuestro Señor Jesucristo, que le encomendó hacer su voluntad. Él estaba muy consciente de cuál era su función, cuál era su papel, cuál era su llamado. Y esto le permitió ser un hombre importante en la obra de Dios. No que buscara eso como lo más importante, como su meta, sino fue como consecuencia, fue como fruto de su vida, de su pasión, de su obediencia en hacer la voluntad totalmente de Dios. Saber cuál es nuestro llamado permite en tu vida y en mi vida que seamos efectivos. Cuando un cristiano sabe quién debe de ser en Cristo, puede dirigir entonces toda su atención, todo su enfoque y toda su energía hacia esa meta que es Cristo Jesús. Muchos cristianos son ineficaces porque no saben quiénes son, no se conocen a sí mismos. A veces en algunos lugares damos nuestros datos generales, tanto el nombre, nuestra nacionalidad, nuestro trabajo, qué hacemos, qué edad tenemos y otras cosas. De alguna forma eso expresa cierta información general, pero quiénes somos, quién eres en realidad y sobre todo quién eres en Cristo Jesús. Algo que te da identidad, algo que te da importancia en el cuerpo de Cristo. Entonces, algunos creyentes, algunos cristianos batallan en no saber quiénes somos en Cristo Jesús. Algunos tropiezan con su llamado, luego no permanecen en él por no haberlo identificado como tal. La pregunta: ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es tu llamado? Y la Biblia nos enseña a algunos, entre ellos estos más importantes. Nuestro llamado es a la salvación. Todos hemos sido llamados a ser salvos, a ser parte del reino de Dios. Dice también que hemos sido llamados a la íntima comunión con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, y también hemos sido llamados a servir en el cuerpo de Cristo. El llamado que Dios nos hace dicta el estilo de vida que se debe de procurar. Tenemos un estilo de vida en este mundo, en esta tierra, pero hay un estilo de vida que sobrepasa todos los estilos de vida en este mundo. Si no llegamos a identificar
nuestro llamado en Cristo Jesús, podemos llegar a distraernos con las cosas que son buenas, pero que no son esenciales, que no son importantes, que no son las que te llevan a la perfecta voluntad de Dios. Pablo se identifica a sí mismo como un apóstol, un enviado por Dios. Pablo superó toda limitante, al igual que tú, como personas, como humanos. Pablo tenía muchos limitantes, muchas debilidades, muchas flaquezas, muchas situaciones, muchas circunstancias, pero él superó todas las limitantes para convertirse en un enviado, en un apóstol, en un instrumento en las manos de Dios. Pablo, su nombre significa poco o pequeño, insignificante. Imagínate al escuchar su nombre, al ser mencionado su nombre, lo que ello significaba: algo pequeño, algo que es poco, algo que es insignificante. Tal vez de alguna forma humanamente le hacía recordar, le hacía pensar que realmente su nombre le hacía ver, le hacía sentirse, le hacía mostrarse hacia la gente de esa forma. Muchas veces la gente tiene una predilección por el hombre alto y fuerte. Esa es la imagen que de alguna forma a veces percibimos de las personas, ya sea hombres o mujeres, de personas altas y fuertes. Pero cuando la mano del Señor está sobre aquel que le busca, Dios lo hace grande. En verdad, Pablo era un hombre pequeño, de baja estatura, pero era un gigante en la fe, era un gigante en la vida cristiana, no por sí mismo, sino porque la mano de Dios, la presencia de Dios estaba sobre su vida. Por eso Pablo persistió en su llamado, en el propósito de Dios, apoyándose en Dios mismo hasta lograr los resultados esperados por el Señor. Entonces lo más importante en sí es permanecer, es seguir permaneciendo en el Señor. Ese es el punto importante, aún en medio de nuestras limitantes, en medio de nuestras debilidades, en medio de todas las cosas. El punto principal es permanecer en Cristo, estar arraigados, estar cimentados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresó que tenía un compromiso con los propósitos de Dios. Por eso él dice: apóstol por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Es algo especial, es algo que nos dignifica, es algo que nos distingue. No fue que Pablo quiso, que Pablo escogió, que Pablo eligió, sino dice: apóstol por la mera voluntad de Dios. La cosa más importante en la vida de Pablo era cumplir esa voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchos creyentes se enfocan solamente en el beneficio de la misericordia, de la gracia, del amor, de la bondad, de la benignidad, de todos estos atributos que Dios tiene. Y qué bueno y qué glorioso es. Pero la vida cristiana no consiste en tomar nada más esta parte. A veces ignoramos también lo que conlleva, lo que va implícito, es la responsabilidad de ser obedientes y cumplir la voluntad de Él. La voluntad de Él se hace una conmigo, su propósito se hace uno conmigo. Entonces, si no estamos en esa obediencia, si no estamos caminando en su perfecta voluntad de Dios, no estamos agradándole como quisiéramos. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios. Para él no tenía dudas, para él estaba muy claro, bien definido. Y la voluntad de Dios en la vida de Pablo era pelear la buena batalla. Pablo nos dice: he peleado la buena batalla.
toda su vida, en todo su ministerio, en todo su recorrido por las iglesias, llevando la bendita palabra de Dios a los gentiles. Él decía al final: he peleado la buena batalla, nos dice 2 de Timoteo 4:7. Tú y yo tenemos también batallas como Pablo, y el propósito de estas batallas es conocer que somos vencedores, que somos victoriosos, que en Cristo Jesús podemos seguir hacia adelante. Esta es la voluntad de Dios, pelear la buena batalla. Desafortunadamente a veces peleamos batallas que no son buenas, batallas que son a veces improductivas, que no tienen un valor o un peso eterno. Y también Pablo quería concluir su carrera en la cual Cristo lo había colocado en esta vida. Por eso Pablo nos dice: he acabado la carrera en la cual Cristo lo colocó, lo posicionó, y él pudo decir al final: he acabado. Llegó a la meta, llegó al final, cumplió el propósito de Dios, hizo la voluntad de Dios en medio de tantas y tantas cosas que ocurren, que se presentan, que se manifiestan, tanto en la vida de Pablo como en la vida tuya, en la vida mía. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que acabemos la carrera, pero que la acabemos bien, que la acabemos con excelencia, agradando al Señor, que usemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para cumplir y terminar esa carrera en la cual Cristo te ha colocado como un privilegio, como un honor. Te ha colocado Cristo en esa carrera a ti y a mí. Y también dice crecer en nuestra fe. Por eso Pablo también nos dice: he guardado la fe. En medio de todas las cosas, él al final guardó la fe. Él supo en quién había creído y que era fiel para guardar su depósito para aquel día. Hay un ataque severo contra toda actitud de fe, contra nuestra fe, y la fe es probada muchas veces, cotidianamente, por lo que debemos trabajar para preservar nuestra fe. Hay muchas cosas que atacan nuestra fe, hasta el punto, a veces o en momentos, por las situaciones, por las cosas, a veces nos hace dudar, como Elías, que entró en esa batalla, en esa situación de depresión, y se encerró en esa cueva. Y ahí estaba Elías. A veces también nosotros, nuestra fe es probada, es atacada de muchas formas, pero Pablo dijo: he guardado la fe. En respuesta, debemos no solo guardar nuestra fe, sino creer en ella. Esta es la voluntad de Dios, que abundemos en fe en un mundo lleno de duda, a como hoy estamos viviendo, a como hoy se presenta la situación en forma mundial. Y la fe es ahí donde debe de prevalecer, en medio de la duda, de la oscuridad, de las tinieblas, de la incredulidad, de los temores, de los miedos. Nuestra fe debe de prevalecer, nuestra fe debe de crecer, nuestra fe nos extiende a ir más allá en medio de todas las cosas. Y Pablo se dirige, dice aquí, a los santos. En el libro de Efesios, Pablo llama 9 veces santos a los creyentes. El significado de la palabra santo es diferente a lo que la sociedad piensa. Santo no se utiliza como título religioso. No se refiere a alguien que ha realizado o ha hecho algún milagro y que además está muerto. Pablo se dirige a los efesios estando ellos vivos y sin tener milagros atribuibles a sus vidas. Este término se aplica a todos los cristianos en general. Ser un santo implica tener un propósito especial. Es ser apartado, teniendo fronteras, límites y un diseño específico, separado de los demás,
por causa del propósito divino. Entonces, eso es lo que hemos entendido con ser santo, apartado para Cristo, para cumplir su propósito divino. Bien, Cristo nos dejó un ejemplo de la verdadera satisfacción. La manera en que Cristo se santificó fue al dedicar su vida a un propósito específico. Él entendió el propósito al cual vino a esta tierra y él lo entendió con claridad y siempre caminó en ese propósito. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, siempre fiel a ese propósito, a la voluntad del Padre. Y él decía en Juan 17:19, y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y también Pablo se refiere, dice, a los fieles. ¿Cuáles fieles? Los fieles son los que han creído en Cristo y han sido salvos. Los fieles son los que han guardado y están guardando el compromiso que hicieron y han sido constantes en su fe y en sus convicciones. Los discípulos en Éfeso vivían en una ciudad de sensualidad, de idolatría, de hechicería y todo tipo de maldad. La historia enseña que Éfeso tenía un templo dedicado a la diosa Diana, en la cual servían más de muchas prostitutas. Lo que es más, la idolatría era lo que más contribuía a la prosperidad de los negocios en esa ciudad. A pesar de su ambiente, los creyentes en Éfeso se mantuvieron firmes en su fe y santidad, siéndoles fieles al Señor en medio de la tentación, del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Una ciudad plagada por todas estas cosas. Los efesios se mantuvieron fieles. Por eso Pablo dice a los fieles. Dice primero a los santos fieles, que saben guardar su fe, su santidad, siendo fiel al Señor. Seguramente tuvieron que pagar cierto precio en el sentido de la burla, de tantas cosas que la gente pudiera ofenderles y decirles, pero no importó. Ellos sabían cuál era el premio, y ese premio, esa recompensa, ese galardón es Cristo Jesús. Bien, hermanos, aquí dejamos hasta este punto. Es la introducción de la carta a los Efesios, una carta muy sencilla, pero muy profunda en el espíritu, que nos dice muchas cosas a nuestra vida, a la iglesia. Dios te bendiga, familia. Te amo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.